El invisible. ¿Que cómo me hice invisible? Eso no lo sé. Sin embargo, creo que esa especie de desmaterialización o de desperceptibilidad me sobrevino después de una ardua crisis espiritual. Recuerdo que hubo un momento en que, con la claridad de un rayo, me di cuenta de que podría ser libre solamente si no existiera nadie a mi alrededor, libre de la presencia distorsionadora de los otros, como cuando el calor del asfalto hace ondular las figuras a lo lejos. Obviamente no estaba en mis manos producir la extinción de la sociedad humana. Tampoco podía en ese momento trasladarme a los desérticos y helados picos del Himalaya. Mi corpulento ser estaba, y supongo que sigue estando, firmemente arraigado en el centro de la ciudad. Sería mejor que pudiera recuperar la historia desde el principio para así comprender yo mismo el sentido de lo ocurrido. En esa época de mi vida llegó un momento en que me harté de estar viendo. ¿Que cómo es eso? Sí, quiero decir que me cansé de estar permanentemente con los ojos apuntados como flechas hacia el exterior. Me harté de estar constantemente atento a los pequeños sismos emocionales de los demás, esas sutiles agitaciones telúricas que yo había llegado a percibir como amenazas y a anticipar con gran sensibilidad. Aguijoneado por mi inerme vulnerabilidad a los embates sociales, sentía terror. De esos avatares incontrolables y ajenos dependía mi obviamente difusa identidad y con ella mi existencia misma. Es así que me dedicaba a ver caras, cuerpos expresando, voces mostrando y sobre todo ocultando. Me transformé en especialista en máscaras, que no es otra cosa que la adaptación social. Pero todo eso llevado al afán obsesivo, en el fondo solo respondía al miedo. Miedo y más miedo. Miedo de perecer bajo la luz de la furia de alguien querido, miedo a no estar a la altura de la máscara adecuada y necesaria para cada momento, miedo a verme en el espejo de los demás y a no gustarme o no gustar nada. Muchas veces me di vuelta a la cara para no ver en las pupilas de alguien mi odioso reflejo. Otras veces tuve que comprobar el rechazo, la indiferencia y el franco desdén. Mi sangre se estaba secando cada vez más. Mi piel, como de cristal, se astillaba ante cada aspereza social. En esa época, recuerdo haber pasado horas frente al espejo, creyéndolo engañosamente verdadero. No podía ver mi imagen. No es que no me reflejara, como ocurre con los clásicos vampiros del cine, sino que era más bien que el extraño de enfrente parecía un intruso en mi vida. Nada familiar me devolvían sus ojos. En ellos solo veía una fría hostilidad y desprecio plasmados en el rictus de la comisura de la boca, apuntando ligeramente al piso. Unos ojos duros y fríos de juez dispuestos solo a acusar excluían cualquier dulzura. En ese rostro solo campeaban la pura amenaza y el repudio. Pasé mucho tiempo buscando un poco de amor en la máscara de ese desconocido del espejo. Por supuesto, nada. No sabía por qué era tan importante la aprobación del extranjero. Había caído en un insensato narcisismo que, aunque invertido, se encaminaba a un fin como el del mito. ¿No hubiera sido suficiente apagar la luz, tapar el espejo o algo así? No digo romperlo, porque eso gatillaría atávicas supersticiones. El caso es que día a día yo trataba de parecer un ser normal, un humano social como todos los demás. Sé que seguramente casi todas las personas tienen un monstruo adentro, o son un monstruo anormal en la intimidad, en algún sentido, en algún momento. Pero todos tienen habilidad para diluirse en el gentío sin llamar la atención, como una gota de tinta en el río, que muere sin teñir, sin cambiar nada. Llegó un cierto día, y es una forma de decir porque no encuentro otra, en que algo que vi en el espejo me detuvo en seco.
La imagen que antes se empeñaba en enrostrarme insidiosamente los espejos, las vidrieras, los charcos de agua, había desaparecido. En el lugar donde debería verse mi reflejo, simplemente se extendía la continuidad del paisaje. El horror indescriptible borró el piso bajo mis pies. De algún modo, mi imagen dejó de existir como reflejo. Yo miraba mis manos y las veía claramente como siempre. Cualquier parte de mi cuerpo que pudieran abarcar mis ojos parecía sólida, reproduciendo mi contundente figura de siempre. Recuerdo que vagué enloquecido por la ciudad enfrentando vidrios, anteponiéndome a las personas para captar algún sobresalto o mirada, algo que denotara mi presencia para ellos. Nada. Ahora que lo pienso, nunca intenté dejar que chocaran directamente conmigo para constatar mi solidez para otros. No lo hice por esa repulsión visceral que me producía la sola idea del contacto con otros. De repente me había convertido en un hombre invisible. Durante cierto tiempo me desbarranqué en la angustia de no ser. ¿Habré muerto y no lo sé? ¿Qué es esta especie de existencia suspendida? Esta forma de ser para nadie. ¿En qué consiste la existencia si lo es solo para mí y solo como experiencia interna? ¿Solo percepción y autopercepción? ¿Eso es vivir? Me atormentaba a mí mismo con esa pregunta. Con el tiempo hasta la angustia se agota. Fue ahí donde poco a poco se me reveló el resplandor de la libertad más pura y alocada. Me llevó mucho tiempo darme cuenta cabalmente de que por fin, sin reflejo y sin exterioridad de ningún tipo, solo quedaba yo mismo. Ahora por fin podía finalmente solo ser.